Vamos a ir al mensaje. Hoy quiero. ¿Ya dije feliz día de padre? Ok, una vez ya estuvo. Hoy quiero dar un gran reto a los que somos padres y a todos. A todos sí, de lado, pero directamente a los que somos padres. Un reto que vivamos con un propósito eterno con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Nuestros hijos, por eso somos padres, nuestra esposa, y los demás que están cerca de nosotros, los cercanos a nosotros, que vivamos con propósito. Ese es el propósito de hoy, ese es el reto que le quiero dar a ustedes y a mí también. Y es el reto que quiero dar a los demás. Escucha, si no eres padre, si eres hombre y no tienes el privilegio todavía de ser padre, perfecto, gracias por estar hoy y gracias por escuchar. Escucha eso como si fuera para ti, porque lo es. Y si no eres padre, si eres joven o si eres una mujer y no eres padre y eso no es tu día, lo siento, pero escucha ese mensaje como si fuera para ti, porque es para todos, que todos vivamos con un propósito eterno con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, empezando con la familia, extendiendo a los que vemos a diario, las personas que comparten el trabajo con nosotros y nuestras grandes amistades, vecinos, a esas personas, los que viven cerca de nosotros. Y eso, vale la pena hablar de eso, porque eso no ocurre naturalmente. Muchas veces no vivimos con ese propósito eterno que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nuestra vida, nuestros deseos, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr. Háblame de mí, por favor, porque yo tengo mucho que decir y yo me enfoco en mi vida, en lo que yo quiero. Y también eso no ocurre naturalmente porque gastamos nuestro tiempo y nuestra energía. No vivimos por un propósito eterno como padres y como personas porque gastamos nuestro tiempo, nuestra energía en la rutina. ¿La rutina de qué? De sobrevivir, de mantenernos con comida en la mesa, un techo por encima, de trabajar y pagar, la rutina de reparar y comprar y cocinar y limpiar y todas las cosas que tenemos que hacer solo para mantener la vida. Eso nos consume la vida y terminamos el día o el mes, el año, termina la juventud de nuestros hijos, solo manteniéndonos vivos y a veces apenas, pero sin lograr nada eterno en la vida de ellos. Y en medio de eso, Dios nos llama a algo mucho más grande. Hay un verso que leímos hace un par de semanas, creo, el 2 Corintios 5:20. Vamos a leerlo hoy. Nos va a dar el propósito que debemos tener como padres. Por tanto, somos allí, son los que están en Cristo, son cristianos. Entonces dice somos, si estás en Cristo, eres embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y después describe el Evangelio, dice, al que no conoció pecado, Jesús, el único perfecto, Dios lo hizo pecado por nosotros, cargó sobre él nuestra maldad, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que cuando entres en Jesús, te entregas a él, te arrepientes y te bautizas, Dios te hace la perfección de Dios en Cristo. Y dice, nos ha hecho representantes, eso es lo que significa embajadores, representantes de eso, de él y de su mensaje, encargados con llevar ese mensaje precioso de paz con Dios. ¿A quiénes? A las personas que nos rodean. Jesús dice, mientras que vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio a todo el mundo. Y eso empieza con los que están más cerca de nosotros. Si yo no soy embajador de Cristo a la persona que vive conmigo, o las personas que viven conmigo, entonces no soy embajador de Cristo a nadie. Y Dios no solo nos pide ser sus representantes, Él también pone gente en nuestra vida. Si Él pone a alguien en tu vida porque nació en tu hogar, o porque te casaste con ella, o porque trabajas al par de esa persona, Dios pone esas personas en nuestra vida, personas cercanas a nosotros. Lo más obvio son las personas de nuestra familia, pero también todos los demás que nos rodean. Y el propósito obvio de eso, la razón más grande que Dios haya dado hijos y esposas y personas en nuestra vida, es para que seamos embajadores de Él a ellos.
El tiempo que Dios nos da con las personas de nuestra vida es una gran oportunidad para conectar a esas personas que están en nuestra vida. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Con el Padre verdadero, con Dios. Y eso es ser un padre espiritual. Ser un padre espiritual. Y si no eres padre, pon lo que eres, madre, tía, tío, hermano, primo. Es ser un padre espiritual. Es alguien que guía a los suyos a conocer a Jesús, a entregarse a Jesús, a servir a Jesús. Mi padre fue eso para mí. Mi padre fue un padre, es un padre, fue un padre para mí y también fue mi padre espiritual. Desde todos los devocionales diarios, no pasó, creo, ni un día en mi vida de joven que yo puedo recordar que no hubo un devocional en la mañana que mi papá sacaba la Biblia a una hora muy temprana, más temprana de lo que yo hubiera querido, y con un plato de avena en la mesa con mis hermanos, con mi mamá. Mi papá no leía la Biblia y hablábamos él hablaba porque estábamos todos cansados y no podíamos hablar a esa hora, pero él hablaba y él nos enseñaba la palabra de Dios. Desde eso, él fue mi padre espiritual. Y después, cuando yo tenía 15 años y yo quería entregarme a Cristo y le dije a mi papá, él me bautizó. Así es como debe ser. Mi papá entró en el agua conmigo, me bautizó en Cristo. Y después de eso, toda la guía, todo el ánimo de servir a Jesús hasta la fecha, como me anima a seguir a Cristo. Mi padre fue un padre espiritual y eso es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer con todos, pero especialmente con nuestros hijos. Y el reto de hoy es ese. Ser padres o madres o tíos y tías, hermanos, primos espirituales de las personas que Dios ha puesto en nuestra vida por el tiempo que nos da con ellos. Porque recuerda, no es para siempre, no es eterno, no es por siempre que tienes el tiempo con la persona que tienes en tu vida hoy. Y en ese tiempo guiarlos a conocer y entregarse y servir a Jesús. Quiero ver un ejemplo de eso en la Biblia. Hay muchos ejemplos de padres y madres espirituales, pero hay un ejemplo, y es un ejemplo para todo, es un ejemplo de cómo ser un padre espiritual. Es el ejemplo del apóstol Pablo y el joven Timoteo. Si recuerdan, el apóstol Pablo era un fariseo, en ese tiempo que lo encontramos es un ex fariseo. Los fariseos eran los maestros de la ley, él conocía la ley de Dios y después Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco y él se entregó a Jesús, fue bautizado, se entregó a Jesús y desde entonces fue un apóstol, un plantador de iglesias. Él escribió la mitad de nuestro Nuevo Testamento, de la Biblia. Ese es Pablo. Y Timoteo era un joven, en el tiempo en que lo encontramos, era un joven, era hijo de madre judía, que conocía a Dios, y padre griego. No sabemos mucho de su padre así biológico, y él se había convertido a Cristo. Y Pablo había decidido ser el padre espiritual de este joven. De hecho, al punto que él dijo a él que es su hijo en la fe, que él era su padre. El 1 Timoteo 1:1 dice, le escribe una carta. Pablo le escribe carta a Timoteo y dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, mira cómo le dice, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. No eres su padre biológico, y por eso este ejemplo de Pablo y Timoteo es para todos. Si tienes hijos biológicos, perfecto, es un ejemplo para ti. Y también, si no tienes hijos, o si ni eres hombre, o si eres hombre joven que no podría tener hijo todavía, ese ejemplo es para ti, porque Pablo fue padre espiritual de alguien que no era su hijo biológico, y todos podemos hacer eso. Entonces, si vemos el ejemplo de Pablo y Timoteo, y vemos la vida de ellos, y solo hacemos esa pregunta, ¿cómo podemos ser padres espirituales de la persona que Dios pone en nuestra vida? Y si vemos lo que hizo Pablo con Timoteo,
encontramos la respuesta. Primero, uno llega a ser padre espiritual de otra persona cuando decide hacerlo. No ocurre por accidente. No ocurre porque a veces uno tiene un hijo por accidente y uno dice, ese fue un accidente. No llegas a ser padre espiritual de alguien por accidente. Tienes que decidir hacerlo. En Hechos 16, verso 1, mira cómo empezó la relación de padre e hijo entre Pablo y Timoteo. Pablo también llegó a Derbe y a Listra, 2 ciudades, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, lo tomó, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquella parte, regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles o los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Pablo decidió, vio al joven Timoteo, dijo, yo voy a ser padre espiritual a él, lo voy a guiar, voy a ser como su padre en la fe. Nosotros igual, nosotros con nuestros hijos biológicos y con las otras personas que Dios pone en su vida, si vamos a guiarlos espiritualmente, es tomar la decisión, yo voy a ser su padre espiritual. Yo tuve que tomar esa decisión con mi hijo. Yo pude haber sido solo un padre responsable, un buen padre, o yo pude haber sido también padre espiritual a mis hijos. Uno tiene que decidir, yo voy a ser padre espiritual para esa persona. Yo voy a guiar, es decir, yo voy a guiar a mi hijo o a esa persona que trabaja en mi par todos los días. Yo lo voy a guiar a Jesús. Yo voy a ser su padre espiritual. Es una decisión que tomamos primero. También, guiar a otra persona, ser su padre espiritual, implica, por lo que vemos con Pablo y Timoteo, servir a Dios juntos. Si tú sirves a Dios y tus hijos ven de lejos, es muy probable que no van a servir a Dios como tú. Si sirves a Dios y tus hijos van contigo, van a servir a Dios como tú sirves a Dios. Mira Pablo y Timoteo. Primero, Pablo llevaba a Timoteo en sus viajes misioneros. Lo vemos allí, ¿no? Él cogió a Timoteo, lo llevó consigo, lo llevó con él y él trabajaba a su par, hacía su ministerio juntos. Ser padre espiritual es llevar a tus hijos a los estudios que haces, a las visitas que haces, al ministerio que haces como tu familia. Algo que me da dolor en mi alma. La vez pasada en el trabajo, un amigo, un hermano me pidió un consejo y me estaba hablando del ministerio que hacía su esposa. Y era buen ministerio. Yo decía, pero tienen hijos. ¿Por qué no? Yo creo que le dije, ¿por qué no involucras tus hijos en el ministerio? ¿Por qué no lo haces con ellos? ¿Por qué no lo llevas contigo? Tal vez no lo pueden hacer tan bien como tú, pero lo pueden hacer juntos. Y si tú dices, yo no podría llevar mis hijos a un estudio porque yo no hago estudio con nadie, bueno, ese es otro problema. Haz eso, empieza un estudio y lleva a tu hijo contigo en el estudio para que haga ministerio contigo. Es lo que Pablo hacía con Timoteo. Eso es lo que le da el contexto en que uno es padre espiritual y guía a sus hijos en la fe. No puedo contarles cuántas veces que yo venía con mis hijos en el carro, después de un estudio, después de dejar a mi esposa en un estudio con mis hijos en el carro, hablando de lo que vimos en el estudio, hablando de la dinámica, hablando con mis hijos, nos habíamos sentado con alguien, leímos la Biblia con alguien, a veces con alguien que no era cristiano, y ellos habían escuchado cosas que a sus 10 años de edad, yo nunca había escuchado cosas así, y ellos habían escuchado testimonios de la persona, y después veníamos en el carro hablando con ellos, él con ellos. Y hablando de cómo que tenía que ver el evangelio y de cómo ministrar a personas en esas situaciones. Así es como uno se hace espiritual, por servir a Dios juntos. También, y eso vemos en Pablo y Timoteo, por orar por ellos. En 2 Timoteo 1:3, Pablo escribe otra carta a Timoteo, por eso es el segundo. Dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que, mire eso, sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Él oraba siempre. No pasaba un día que no oraba por Timoteo y no estaba con Timoteo. Timoteo estaba en otro lugar, él estaba en la cárcel. Y él oraba a Dios por Timoteo.
Dios puede guiar a nuestros hijos aún mejor que nosotros. Dios puede cambiar sus corazones. Yo puedo decir a mis hijos lo que sea, le puedo dar y le debo dar toda la guía que puede darles. Pero ¿quién puede abrirles el corazón para que acepten la palabra de Dios? Solo es Dios. Dios puede proteger y cambiar su corazón y guiarlos. Por eso, ser padre espiritual es orar por tus hijos todos los días. Si tienes hijos espirituales, ora por ellos a diario. No es de tener un estudio por semana, es orar por ellos cada día. Y después, si seguimos leyendo ahí en 2 Timoteo 1:4, ¿ves cómo Pablo está guiando a Timoteo, diciéndole las cosas que él necesita escuchar para saber cómo seguir mejor a Jesús? Deseando, dice, verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuelo Loide, en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también, por lo cual te recuerdo que vive ese fuego de don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos ha salvado, nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. La lectura termina con una coma, porque sigue, y por el resto del libro, el apóstol Pablo sigue diciendo la misma clase de cosas a Timoteo, que son la guía que él necesitaba escuchar. Y su padre en la fe, su padre espiritual, lo estaba guiando, lo estaba diciendo lo que, hablándole del Evangelio, aconsejándolo en su vida. Lo mismo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Debemos hablarles el Evangelio, algo que era mi meta, y no creo que lo hice a 100%, bueno, obviamente no lo hice a 100%, lo intenté hacer, fue todos los días hablar con mis hijos del Evangelio, de una forma u otra, preguntarle qué habían leído en su estudio en la mañana, si había leído la Biblia, y si no, mañana lee tu Biblia, y hablar con ellos del Evangelio, guiarlos en su vida, decirles cómo ellos pueden ser embajadores de Cristo con sus amigos en su mundo. Y más que todo, guiarlos tiene que ver con eso. Y mire, si todo eso te ha parecido ser teoría abstracta, ser padre espiritual a mis hijos, ok. Mire esta parte, porque es lo más importante. Es cómo nosotros llegamos a ser padres espirituales de nuestros hijos, más que todo lo demás. El leer la Biblia con ellos cada día. Eso vemos, Pablo hace referencia a eso con Timoteo en cuanto a su madre y su abuela. En capítulo 3, verso 14 de 2 Timoteo dice, tú sin embargo persistes en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, tu madre y tu abuela te leyeron la Biblia, te enseñaron la palabra de Dios. Y si queremos una instrucción más directa, vamos a Deuteronomio 6:6. Esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahora mire eso. Verso para nosotros que somos padres. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Para nosotros, eso es leer la Biblia con nuestros hijos a diario. A diario. Yo animaba a mis hijos, y hasta la fecha lo hago, que lean su Biblia todos los días. Y también con mi esposa tratábamos de tener tiempo que leíamos la Biblia con ellos durante el día. Si era un devocional familiar, si ella leía con ellos en la escuela, si yo leía con ellos en la tarde, leíamos la Biblia juntos a diario. Esta es la esencia de guiar a tus hijos a seguir a Cristo, de ser padre espiritual a los hijos que Dios te ha dado, o de ser padre espiritual a otras personas que no son tus hijos biológicos. Es leer la Biblia a diario con ellos. Esa es la base. Y para los que tenemos hijos en casa,
te quiero rogar, no deje pasar los días que tienes con ellos. Lea la Biblia a diario con ellos. No hay nada más importante que eso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si Dios nos llama a ser sus embajadores, si nosotros podemos ser padres biológicos, padres espirituales a las personas que Él ha puesto en nuestra vida, así ser sus embajadores a ellos. Si no eres cristiano, si nunca te has entregado a Jesús, la aplicación para ti es esa. En este momento no te preocupes por guiar a tus hijos o a otras personas a Él. Sé tú la persona que lo puede guiar a Jesús. No puede llevarlos a donde tú no estás. Decir a tus hijos, tú debes seguir a Cristo cuando tú no has tomado tu decisión, es poner las cosas en un orden inverso. Debes entregarte a Jesús, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, por arrepentirte, bautizarte. Y a partir de ese momento tú serás hijo o hija de Dios. Podrás decir Padre a Dios y podrá guiar a los tuyos también a ser sus hijos de la misma manera. Pero todo empieza con tomar tu decisión de entregarte a Jesús. Eso es lo que debes hacer si nunca lo has hecho. Cuando Dios lo pone en tu corazón y dices, tengo que entregarme a Él, no demores. Y para los que somos cristianos que hemos tomado esa decisión, la aplicación para nosotros es ese. Sé padre o madre o tío y tío, hermano espiritual. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son tus personas? La persona que Dios ha puesto en tu vida. Tal vez para ti es bien fácil, mi esposa y mis hijos. Ok, empieza allí. Tal vez son los tíos, los sobrinos que tienes. Tal vez son sobrinos que ni son sobrinos, pero te dicen tía porque te llevas con ellos. ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cómo puedes ser más el padre espiritual que Dios quiere que seas? Tal vez para ti hoy es nada más decir, yo tengo que decidir hacer eso. Yo he estado tan enfocado en traer comida y ser un padre responsable que no he sido un padre espiritual. Eso cambia hoy. Bien, eso sería una buena decisión que tomar. Tal vez para ti es decir, voy a involucrarme más en su vida, voy a orar por ellos a diario, voy a leer la Biblia a diario con ellos, porque hasta que haga eso no puedo decir que soy su padre espiritual, soy su padre, no su padre espiritual. ¿Qué necesitas hacer? Mientras que dejamos que el Espíritu Santo nos ayude a contestar esa pregunta, vamos a preparar el corazón para recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a tomar la comunión, los que estamos en Cristo. La comunión está preparada en una mesa en la entrada. Las copitas tienen, ya saben, ¿no? Pan y jugo juntos. En ese momento recordamos que el Padre verdadero envió a su Hijo unigénito para que los rebeldes como tú y yo podríamos ser perdonados. Podríamos ser recibidos en su familia como sus hijos y sus hijas. Por su cuerpo en la cruz, su sangre derramada. En este día del Padre, a tomar comunión, tomar la cena del Señor, celebramos que podemos decir Padre a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias por tu bondad con nosotros. Por un lado, hoy Dios pedimos que tú nos ayudes a cumplir bien la responsabilidad que tú nos has dado con la persona que has puesto en nuestra vida, la responsabilidad de guiarlos a ti. Ayúdanos a ser muy diligentes con eso. Y también, Dios, recordamos y celebramos y agradecemos que tú enviaste a tu Hijo. Y por Él nosotros podemos decirte, Padre, Padre nuestro que está en los cielos. Te agradecemos por Jesús, en su nombre oramos. Amén.